Muy buenos días, bienvenidos a su sección Detrás de la Pelota en su programa Tomorrow News. Hoy nos acompaña desde Argentina Camilo Castellanos, periodista de ESPN en programas como Sports Center y Goles de Europa. Camilo, buen día, un gusto tenerte de nuevo con nosotros para hablar de este deporte que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Hola, hola, muy buenos días. Es un verdadero placer estar con ustedes, acceder a esta invitación que constantemente me hacen. Para mí es un verdadero placer. Así que un saludo a la distancia y por supuesto atento para charlar un rato sobre esto que tanto nos gusta, que es el fútbol. Bueno, la UEFA Champions League es el torneo más importante de fútbol en Europa. Hace 2 semanas se realizó el sorteo en una de sus etapas más importantes. Los cuartos de final nos dejan 4 partidos muy importantes. El Real Madrid y el Atlético de Madrid será el primer encuentro en dicha etapa. Podríamos estar hablando, Camilo, de un partido por el honor, ya que en los últimos 4 encuentros por Liga y Copa del Rey fue el equipo colchonero quien se llevó la victoria, pero si recordamos la final de la pasada edición de la Champions League, fue el Real Madrid quien conquistó su 10ª copa. Bueno, a ver, yo diría que más allá de ser un partido por el honor, es un partido que tiene una cuenta pendiente, por supuesto, de la Champions League, en la que ganó el equipo merengue. Si uno mira las estadísticas, ustedes saben que a nosotros también nos encantan las estadísticas. Como usted bien lo dice, ha ganado los últimos clásicos, tanto de Copa del Rey y Liga, el Atlético del Cholo Simeone. Pero pienso que acá es un partido aparte. Es un partido donde quedó esa deuda pendiente de aquella final y donde hay dos distintas realidades. Una que es la del Atlético de Madrid, equipo que lucha por recuperar la tercera casilla de la Liga de España, donde en estos momentos la está perdiendo con el Valencia por un punto, donde está a 9 del superlíder que es el Barcelona, y por el otro lado, en el conjunto de Ancelotti, no nos podemos olvidar que seguramente va a estar el colombiano James Rodríguez. Ya se anunció que estará desde el 5 de abril dispuesto para regresar a las canchas oficialmente con el equipo merengue en el partido que va a enfrentar el Real Madrid al Granada por la Liga de España. De ahí ya va a estar a disposición de Ancelotti y seguramente para el 14-15, que es donde está programada la jornada de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions, pues ya vamos a tener seguramente a James Rodríguez. Entonces es un punto, es un plus a favor que va a tener el Real Madrid para esta llave con el Atlético de Madrid. Ya se ha vuelto un clásico, pero también hemos visto que en los últimos partidos el Cholo Simeone ha complicado y muchísimo a los de Ancelotti. Por otra parte, Camilo, Juventus y Mónaco se encuentran en esta etapa del torneo. Cuéntenos desde su punto de vista qué es lo mejor que ve en este partido. Sin lugar a dudas, lo mejor del partido entre la Juventus y Mónaco que vamos a ver en esta llave es que el equipo italiano viene liderando, está muy cerca ya prácticamente de asegurarse su scudetto. Ya la Roma, por más que ha intentado, pues tiene una diferencia considerable en la tabla de posiciones. Seguramente la Juventus va a volver a ser campeón del fútbol italiano y además con jugadores suramericanos que realmente engalanan el fútbol de Italia. No nos podemos olvidar de Carlos Tevez, el Apache, que está intratable en ese fútbol y en las competiciones europeas. Así que vamos a ver una Juventus que viene a eliminar a un Borussia Dortmund que incluso lo alcanzó a sorprender en la ida con ese 2-1, con ese descuento, ¿no? Como visitante, pero la Juventus mostró todo su talento en el partido de vuelta y terminó ganando esa llave con muchas creces, 3-0 en territorio alemán. Así que vamos a ver una Juve en su mejor momento y un Mónaco que, más allá de haberse clasificado sufriendo frente al Arsenal de David Ospina, recuerden ustedes que había ganado en Inglaterra 3-1, finalmente perdió en su propio terreno 2-0 con el Arsenal y sufriendo. Más allá de ver esa imagen que nos quedó de un Mónaco muy conservador, muy defensivo evidentemente en ese partido de vuelta, pues vamos a tener una llave diferente. Yo pienso que el Mónaco no se va a cuidar tanto en estos dos partidos. Mónaco que va a tener que salir a atacar y ahí es donde vamos a ver un partido mucho más abierto que el que vimos en la jornada anterior en los octavos de final. Entonces una llave de la cual podemos esperar, pienso que bastante por parte de ambos equipos. Pero si de emoción vamos a hablar en esta fecha del torneo, creo que todos los ojos están puestos en el encuentro entre Barcelona y PSG, ya que estos dos equipos se vuelven a encontrar en esta misma etapa del torneo.
Así que cuéntenos más acerca de este partido. Cierto, se vuelven a encontrar tanto el Barça como el PSG. Yo pienso que esta es una de las llaves, por no decir la más atractiva, ¿no? Que van a tener estos cuartos de final de la UEFA Champions League. Llegan los dos equipos en un nivel tremendamente alto, ¿no? Ambos vienen siendo los líderes de sus respectivas ligas. El PSG le acaba de quitar el liderato al Lyon, que lo tuvo por muchas fechas, por un punto lo supera, con un Zlatan Ibrahimovic insuperable, con un Edison Cavani también que está en su mejor momento. Así que vamos a ver una llave supremamente linda entre el Barça y el PSG, y ni hablar del equipo de Luis Enrique, que tiene a Messi también en su mejor nivel. Hace mucho rato no veíamos un Messi tan completo, tan seguro, con un Messi tan creativo, con un Messi que nos deleita haciendo túneles, haciendo caños en cada uno de los partidos que juega, y con un Barcelona que ya le sacó 4 puntos al Real Madrid. Entonces me parece que pronósticos, ahí sí no se podría hablar de un pronóstico claro entre estas dos escuadras, pero lo que sí podemos asegurar es que vamos a ver una llave muy muy interesante en ambos partidos entre el Barça y el PSG. Como les menciono, dos equipos que se vuelven a reencontrar, pero que llegan en su mejor nivel. Por eso vamos a ver un partido supremamente interesante entre estos dos equipos. Pero bueno, para cerrar estas llaves de cuartos de final, el Bayern Múnich se enfrentará al Porto. ¿Qué podemos esperar de este encuentro y de nuestros colombianos en la cancha? Por el lado del Bayern Múnich y el Porto, vamos a estar pendientes porque ahí es donde están los otros dos colombianos, ¿no? Es también de nuestro interés. Ya habíamos hablado del Real Madrid, que seguramente va a tener a James Rodríguez ya en su regreso. Hay que esperar también cómo llega James para estos partidos luego de su recuperación y luego de estar en inactividad por muchos días luego de su recuperación. Pero vamos a tener un Bayern Múnich que viene también liderando por mucha ventaja en la Bundesliga, viene de perder un invicto larguísimo, ¿no? Viene de ser sorprendido en su propia casa 2-0 ante el Borussia Mönchengladbach, pero el Bayern Múnich, todos sabemos, es una máquina de fútbol, es un equipo que tiene ese estilo impregnado del Pep Guardiola, y el Porto, donde están los otros dos colombianos que les hago mención, tanto Jackson Chachacha Martínez como el jugador Juan Fernando Quintero, que no ha tenido muchos minutos, no ha tenido tanta confianza, podríamos decirlo, pero de todas maneras son dos colombianos en los cuales vamos a tener la mirada en estas llaves de cuartos de final. Son dos de los tres sobrevivientes colombianos que están en esta fase de este campeonato, y no le va a ser para nada fácil al Porto enfrentarse a un equipo tan sólido, a un equipo que ya tiene mucha experiencia, un equipo que tiene una base formada, un equipo que ya juega prácticamente de memoria, como lo es el Bayern Múnich. Así que vamos a esperar un partido seguramente en el que el equipo alemán vaya a tener la pelota mucho más que el Porto, en donde va a generar muchas más acciones de gol, en donde va a generar mucho más peligro que el Porto, pero ahí es donde tiene que ser inteligente el equipo de Lopetegui para saber contrarrestar todas esas ofensivas y tener en cuenta que son partidos de 90 minutos, una llave 180, donde tiene que de manera estratégica intentar doblegar ese gran esquema que tiene el Pep Guardiola. Con esto terminamos de hablar un poco ya del fútbol europeo, pero ya para pasar a un plano más local, la Copa Libertadores empieza su fase de grupos. ¿Cómo ve usted la actuación de nuestros equipos colombianos en esta primera etapa? Bueno, regresando pues ya al plano local, a la acción de la Copa Libertadores, pues podemos decir que los equipos colombianos han tenido una irregular primera fase, ¿no? Ni hablar de lo del Once Caldas, que ni siquiera pudo acceder a la fase de grupos. Fue goleado por un Corinthians que, ojo, es candidato, para mí es candidato a ganar la Copa Libertadores por lo que ha mostrado en esta primera ronda. Un Independiente Santa Fe que arrancó muy bien, se trajo 3 puntos valiosísimos de México, ganándole nada más y nada menos que al Atlas allá. Luego no tuvo problemas para vencer a Colo Colo, dando mucho espectáculo, con un Wilson Morelo realmente fantástico, con un Omar Pérez tremendamente inteligente, mostrando una combinación, mostrando una contundencia realmente agradable para el ojo de todos los hinchas cardenales, pero en el partido en que uno creía que ya iba a asegurar la primera fase contra Mineiro, jugando en el Campín de Bogotá, resulta que dejó crecer a ese equipo que no tenía ni un punto, que no había anotado ni un gol, y ahora está vivo para lo que viene,
que sin lugar a dudas es el partido en Brasil entre Mineiro e Independiente Santa Fe, donde podría llegar a 6 puntos y donde se podría dar un empate entre la mayoría de equipos de 6 puntos y van a quedar todos vivos. Entonces eso es dejar uno crecer a la cenicienta del grupo, lo que hace Independiente Santa Fe en caso de que eso se llegue a dar, en caso de que la victoria en Brasil sea para el equipo de Atlético Mineiro. Y por el lado de Atlético Nacional, pues también hubo una sorpresa, ¿no? Cuando ya se creía que el conjunto de Osorio con Barcelona había arreglado la situación en su grupo, luego de conseguir 2 empates, uno ante Libertad y uno ante Estudiantes de La Plata en Medellín, pues resulta que Barcelona se llega a los 3 puntos sorpresivamente del Atanasio Girardot, donde nadie tenía en la cuenta esos 3 puntos del equipo de Guayaquil. Entonces, lo que genera esto es que Nacional, tal vez, si no consigue un resultado favorable en La Plata frente a Estudiantes y posteriormente se pueda complicar la llave en la última jornada ante Libertad en el Atanasio Girardot. Entonces estamos hablando de que la diferencia en este grupo de Atlético Nacional la va a marcar el equipo que no logre sumar los 6 puntos frente a Barcelona, y resulta que Nacional solo pudo sumar 3, porque los otros 3 fueron para el equipo ecuatoriano. Y bueno, esta es la opinión de Camilo Castellanos, periodista de ESPN. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros en esta franja de Tomorrow News. Es un placer como siempre poder charlar de este deporte que tanto nos apasiona. Un abrazo muy grande desde Colombia. No, para mí de verdad que es un placer estar siempre con ustedes en Tomorrow News. Es un verdadero placer a la distancia poder charlar de esto que tanto nos apasiona, de esto que tanto nos gusta, como es el fútbol, de hablar del fútbol internacional. Ahora que los colombianos se están destacando tanto en el mundo, es un motivo prácticamente de charla diaria, ¿no? Hablar del fútbol europeo, hablar del fútbol sudamericano. Entonces, para mí es un verdadero placer. Espero seguir acompañándolos las veces que ustedes requieran. Aquí estaré con todo el gusto y con todo el honor, paisanos, de poder acompañarlos y poder compartir todos esos conceptos que desde toda óptica son válidos, teniendo en cuenta que el fútbol no tiene una táctica, no tiene una técnica, no tiene algo definido, sino que todas las propuestas se pueden tanto resaltar, revalidar, así como también se pueden derrumbar. Entonces, desde esa óptica, ustedes saben que el fútbol lo podemos ver desde todas las miradas y para todos los gustos. Ha sido un placer, un abrazo a la distancia desde acá, desde Argentina. Yo me despido, continúen ustedes. Muchas gracias, un abrazo.